Perfecto. Sí. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, por nombre Patricio, Daniel, Máximo, Sergio, que está con David Benjamín y José Faunde. Para mí es un agrado estar aquí junto a ustedes compartiendo esta enseñanza que es el panorama del Nuevo Testamento. Eh, Voy a presentar solamente en la pantalla del PowerPoint, pero vamos a ir conversando eh, para presentarme, mostrarles quién soy y también qué es lo que hago, de dónde vengo, y entre otros temas. Voy a compartirlo aquí en pantalla gigante. Buenas Ahí. tardes. Buenas tardes. Eh, Como dijimos al comienzo, esta materia se llama Panorama del Nuevo Testamento, pero quiero presentarme. Mi nombre es Manuel Mosqueda Bravo. Yo soy un conferencista de la Biblia y historia. Soy de profesión ingeniero industrial y también técnico superior metalmecánico. Trabajo hasta el día de hoy en esas materias. Soy subgerente de producción en una planta en Lampa y me apasiona mucho desde que nací el mundo de la teología, el mundo de la Biblia, el mundo de la historia. Entre mis estudios tengo un doctorado en teología o en sagrada teología por el College, San Alcuin College de Chile Concepción, que tiene una derivación un poquito indirecta con Inglaterra en San Anselmo de Canterbury en español. También tengo una licenciatura en teología práctica en el Centro de Investigaciones Bíblicas de Tenerife, España, en la cual fue de mucha para mí de bendición porque tuve que hacer una investigación en terreno mismo. Y también tengo un diplomado y bachillerato en teología por la Facultad Teológica de Evangélica de Chile, la CTE. Eh, Tengo un par de tesis también referentes a estos temas que he hecho. En mi doctorado hice un tema muy puntual que es de la discriminación a la intolerancia en el mundo actual, donde también hice otra tesis que se llama La indiferencia de un siglo materialista y otro que es el pentecostalismo con diferentes miradas desde el sacramento, el bautismo y también el bautismo del Espíritu Santo. Tengo un canal YouTube, aunque no está monetizado, pero siempre lo uso para hacer diversas actividades, mostrar mis conferencias que hago, charlas que a veces hago, obviamente las más relevantes, las pequeñas, las mantengo siempre bajo reserva, en los cuales tengo varios estudios de escatología, de Biblia, de estudios bíblicos, temas que también ayudan al cristiano en un mundo como estamos hoy día viviendo. Ahí ese punto número 5 lo voy a mencionar abajo. Yo fui ungido pastor el año 2010 por mi padre, el obispo Sergio Mosqueda, en la Iglesia Evangélica Pentecostal Ministerio Apostólico. Por diversas razones familiares que siempre ocurren en la vida humana, dejé de pastorear el terreno, digamos, la infraestructura, pero me asocié a un amigo, el obispo David Anabalón Valenzuela, que es el obispo de la Iglesia Pentecostal Apostólica, en la cual bajo esa iglesia estoy ministrando otra iglesia pequeña que está ahí en Quinta Normal, en la tercera, Nueva Extremadura 5188. Ahí estoy hoy día trabajando con mi obispo y varios líderes también, que son 21 templos pequeños, pequeños de nombre, pero igual de hartas personas en la congregación. He escrito tres libros, uno en digital y dos en papel y uno más por publicar a fin de año. El que ven allá es mi último libro que publiqué el año pasado, 2024, que habla de la transmisión bíblica de las Biblias. Un estudio bien interesante que hicimos un estudio hace muchos años. Este estudio lo hicimos como en 5 años y al final lo publiqué, porque a veces nuestras Biblias están siendo erosionadas y muchas veces no nos damos cuenta de lo que ocurre. Es un libro que está en internet, en las ediciones on demand, está en línea, vale 9.000 pesos. Usted
algún día lo quieren conocer, es muy interesante. En 10 días más publico este libro que se llama Cristianismo en Tensión, el cual hago un análisis exhaustivo desde España, que tengo bastante gente conocida y también pastores, amigos, que indagamos mucho. Desde el musulmanes cuando llegaron a España y está latente la llegada a Latinoamérica y puede también ser podría, ¿cierto? Podría también menoscabar nuestra fe cristiana, mayormente nuestros jóvenes que ellos entran por una forma social, comunicativa, son dadivosos, creen mucho en la limosna, entonces bajo estas premisas ellos están invadiendo y van a llegar aquí a Latinoamérica sí o sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero están llegando. Y mi último libro que voy a publicar también en el mes de octubre, aún no tengo el copyright y el ICBN, es Morir por Cristo. Es una analogía, un análisis de todos los tiempos del mundo cristiano y también de la Biblia, de cuántos hombres y mujeres cristianos de la misma Biblia hasta el día de hoy han padecido, han sufrido por la causa de Cristo, ¿cierto? Entregando el mensaje de esperanza y de vida eterna. ¿Mm? Parto de inmediato. Si gusta usted, se me puede presentar, aunque sean 2 minutitos, para saber también quiénes son ustedes y cómo estoy también compartiendo el estudio y el mensaje con todos para que podamos hacer una mezcla también de pensamientos y de diálogo. Si les quisiera comentar algo, al menos en pocos minutitos, cedo la palabra. Sí, por favor, que los hermanos vayan presentándose para que también el Pastor Manuel los pueda ir conociendo. Así brevemente como lo han hecho anteriormente, por favor. Y entre más rápido lo hagamos, más rápido avanzamos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Faúndez. Bueno, ahí la cámara se me corrió. Un Soy gusto. de la primera región, estamos acá aprendiendo, adquiriendo nuevos conocimientos. Así que esperar con ansia estas clases. Dios le bendiga, Muchas estimado profesor gracias. y pastor. ¿Quién Buenas sigue? noches, bendiciones. Mi nombre es Máximo Barraza, vivo acá en San Bernardo. Estamos pastoreando una iglesia ahí en San Miguel hace unos años, casi 18 años, y obviamente estamos en estas clases porque queremos eh, aumentar nuestros conocimientos para prestar un servicio mejor. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Decía. Por acá, Pastor Daniel, gracias al Señor doy por la oportunidad que me da el Señor de nuevamente estudiar teología en este seminario que del principio cuando lo capté me gustó. Así que Dios bendiga el ministerio y lo bendiga a usted también, Pastor. Yo soy cerca de Osorno, en la región de los lagos, por acá por el campo. Dios le bendiga, a 25 kilómetros de Osorno. Dios le Ah, bendiga. bienvenido. Para usted también. Amén. ¿Quién sigue? ¿Quién más está ahí? ¿De dónde viene el color rosado? Hola, muy buenas tardes, profesor y pastor Manuel Mosqueda, pastor Sergio Almelda del Ministerio Pentecostal de Vallené, Templo de Israel en Pichicuy, quinta región de Valparaíso, por acá aprendiendo un poquito más de este panorama que hoy día va a ser entregado por usted, que Dios lo use, y una bendición poder pertenecer también al seminario, así que Dios les bendiga grande, pero grandemente. Gracias igualmente. Amén. Dios le bendiga, pastor y profesores. Bueno, soy el hermano David Espinosa, pertenezco a la comuna de Lampa y me congrego con mi pastor Hipólito en la comuna de Recoleta y estamos acá para aprender más de nuestro Dios, para poder amar de mejor manera a nuestro Dios y poder brindar un servicio en la obra del Señor como Él se lo merece. Amén. Gracias, amén. ¿Queda alguien más?
Ahora sí está hablando sin muteado. Profesor, la clase es suya. Adelante. Muy bien. Bueno, el panorama del Nuevo Testamento tiene temas en conjunto. Voy a hablar de la superficialidad teológica bíblica y también algo de la geografía que es muy relevante para entender en qué momento y en qué localidad está ubicado al menos los primeros libros de la Biblia del Nuevo Testamento. Y para ello, a ver, no, se me pegó, ahí está. Tengo el mapa. Puse un mapa que se ve un poquito folclórico, más como de niño, pero muy interesante porque muestra las ciudades pequeñas de la misma Biblia. Es como inductivo, es como muy sencillo entenderlo. Jerusalén, que está el templo, está Belén, está Judea, el camino de Maús, el Mar Muerto, Samaria, hacia arriba, hacia el norte, arriba hacia el norte, está Nazaret y Galilea. Israel, ¿cierto? Está puesto de esa figura, es como Chile, arriba está el norte, abajo está el sur, en la mano izquierda está el oeste y en el lado derecho está el este. Entonces, el Evangelio, digamos, la parte del Nuevo Testamento está basado mayormente en estos cuatro libros y hasta los apóstoles un poquito en este marco. Esta es como la figura donde ellos transitaban, donde ellos caminaban. Los evangelios mayormente andaban por Galilea, Decápolis, por Samaria, pasaban para el sur por Judea, cuando estaba el apóstol Pablo más adelante en Perea, ¿cierto? Y justo en el centro está el Mar Muerto hacia el norte, ¿cierto? Donde pasa por Jerusalén y llega arriba al lago. Entonces, lo que vamos a hablar en estas clases está enfocado en este panorama, en esta figura de el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del panorama del Nuevo Testamento haciendo relación a la venida de Jesucristo, del Mesías prometido, partimos de inmediato por cuatro evangelios, donde los evangelios que están dados son cuatro. Pareciera que fueran tres y uno distinto, pero el primer evangelio que sale en las Biblias dice, cierto, Mateo, Marcos y Lucas, donde ellos tienen cierta mirada. Uno fue escrito antes, otro después, lo veremos de inmediato. Y el último, que es Juan, el más jovencito que se queda hasta el final, hasta el siglo primero, año 95, es un poquito más teológico, más reflexivo, tiene más contundencia. Entonces, hablando de Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, estos fueron escritos en koiné, que era como el griego más vernáculo, más tradicional del país. Es un griego más sencillo, un griego común. Es un idioma que también lo usaba el Imperio Romano. Los romanos usaban tanto el griego koiné y también usaban el latín y otras partes, ¿cierto? El hebreo. Esto es mayormente en el siglo primero, hablando, ¿cierto?, desde Jesucristo hacia adelante. Aunque sí hay ciertas personas, estudiosos, que ya han analizado el tema en profundidad, creen que Mateo pudo haber tenido cierta influencia hebrea o aramea, tanto en los textos canónicos, ¿cierto?, de nuestra Biblia, que están en griego. Y también hablando de Marcos se comenta mucho en los estudiosos que fue el primer libro de los evangelios. Y hay muchas directrices que marcan que por qué razón fue el primer libro. Marcos fue redactado a un mundo gentil. Está escrito un poquito más sencillo, muy así como que le faltan palabras, eh, con menos detalle que los otros evangelios. Por tanto, se comenta y se analiza bastante que Marcos fue el primer libro que se escribió de los evangelios. Después seguido, ¿cierto?, por Mateo
y por Lucas que le pone mucho condimento, le pone mucha escritura, le pone mucho detalle, ¿cierto? A estas cartas, que más que cartas eran como redacciones históricas. Eh, Cuando se escriben las cartas de Mateo, Marco, Lucas y Juan, no es que alguien se sentó ahí todo el día a escribir y terminó la carta. Son cartas que se iban, ¿cierto?, analizando por vía oral, por vía tradición, por diferentes contextos para llegar, ¿cierto?, al finalmente cuando se canonizó o se hizo canónica la Biblia. Y finalmente Juan, que se redactó por el año 90 al 95, ya que hay algo muy curioso. Siempre cuando planteo yo este tema, eh, cuando murió Jesús en la cruz, ya era el año con Jesús, año 33. El apóstol Pablo fue el primero que escribió las cartas de Juan, o también Corintios, pero fue pasado como 3 a 7 años. Por tanto, los evangelios fueron escritos después que el apóstol Pablo empezó a redactar oficialmente sus cartas. Por tanto, hay un desfase hasta bíblico y teológico, pero que es muy coherente entre el pensamiento judío que tenía Pablo y el pensamiento hebreo que tenía los apóstoles, que vivieron, sonrieron, sufrieron con Jesús al lado. Que también obviamente se verá más adelante cuando avancemos en estudios más profundos del tema. Cada evangelio refleja una audiencia y un propósito distinto. En este caso, los sinópticos con Mateo, Marcos y Lucas presentan una narrativa paralela, ¿cierto? Se ha fijado que cuando usted lee una parte de Mateo, también está escrito en Marcos y también está escrito en Lucas. Entonces, como que tienen cierta similitud, es como que uno lo copió al otro y fue expandiendo más ideas, aunque Lucas obviamente que fue más detallista en lo que escribió porque puso mucho más temas en su carta. Y por otra parte, el Evangelio de Juan, al ser más teológico porque fue al final el último que escribió, expone de más manera más clara la divinidad de Cristo. Cuando hablamos de Mateo, Marcos y Lucas, ellos están narrando a Jesús un poquito más histórico. Su teología es más sociológica. En cambio, Juan habla ya de la divinidad de Cristo, o sea, está siendo un poquito más teólogo, está siendo un poquito más agudo con lo que está hablando. Juan habla de la divinidad de Jesús, o sea, de algo que hay que pensarle mucho. En cambio, Mateo, Marcos y Lucas comentan, escriben lo que ellos vivieron día a día con Jesús durante el periodo que estuvo digamos, en el mundo. Los cuatro evangelistas presentan la vida, el ministerio, las enseñanzas, los milagros, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Los tres, y hasta Juan también emplea esta forma de redactar estos temas que son muy concluyentes para nuestra doctrina cristiana, aunque cada uno tiene un énfasis distinto. Todos revelan que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, es, por supuesto, el Hijo de Dios encarnado. Ese es como un panorama muy sencillo del enfoque de estos cuatro evangelios. Ahora bien, Mateo como tal hace o enfatiza a Jesús como el Mesías prometido. Eso es lo que abarca el Evangelio de Mateo. Habla de Jesús, el Mesías prometido, el Cristo en griego, el Cristo prometido, el Mesías prometido y el Rey. Eh, por supuesto, hace una fuerte conexión con la profecía judía. Cuando cierto sale el capítulo número 1 que menciona a Juan el Bautista, a Isabel, al pasado, buscando las profecías también de Isaías, de naciste en Belén, Efrata. Entonces hace mucha conexión con la profecía judía. Mateo puntualmente fue redactado el año 70 al 85. O sea, si Jesús murió el año 33, digámoslo en cierta manera,
pasados 40 años más, ¿cierto? Escriben estas cartas por primera vez. O sea, hubo un lapso de tiempo que se transmitía la Biblia de manera oral, por las casas, en las familias. El enfoque es este, Mateo, años 70 hasta el 85 después de Cristo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos, él trabajaba en servicio de impuesto interno. Y también, por supuesto, era un apóstol, un llamado de Jesús para el discipulado y para el ministerio hasta el fin de los tiempos como hoy día estamos. Mateo está ubicado, eh, digamos, como antes mostramos, ¿cierto?, el mapa, está como en Antioquía, o en algún centro judío cristiano. Por ahí está, ¿cierto?, deambula o vive o cohabita el apóstol Mateo. Marcos presenta a Jesús, y aquí hay algo también interesante. Cuando usted pone Mateo arriba, pone abajo a Marcos, pone acá a Lucas y a Juan, hay como una cruz que se está mencionando del mismo Jesucristo, ¿cierto? Mateo menciona al rey arriba, al Mesías prometido. Marcos menciona a Jesús como el siervo sufriente, el rey que sufre pero es poderoso. Y por supuesto con una narrativa muy dinámica. Arriba está Mateo, ¿cierto? Abajo está Marcos. Marcos que también fue redactado del año 70 hasta el año 90. Lucas era un médico y por supuesto también era compañero del apóstol Pablo. Este lugar que donde se movía el apóstol o el discípulo Marcos era probablemente Grecia o Asia Menor, lugares que están ubicados, ¿cierto?, en esta parte de, eh, es como en Italia, Macedonia, esas partes actuales. Y claro, y Marcos menciona a algunos personajes muy interesantes, muy puntuales. Marcos habla de Jesús, habla de María, su mamá, habla de Zacarías, habla de Isabel, habla de Simeón, de las mujeres marginadas, ¿cierto?, por la sociedad y por los publicanos. Y también habla de publicanos y también habla de discípulos. El apóstol Juan se enfoca en la divinidad de Jesús. Él habla del verbo encarnado, el verbo eterno hecho carne. Y también, y aquí obviamente, como lo escribió el apóstol Juan, es más tardío, porque Juan fue el último apóstol. Él escribió esta carta, este Evangelio de Juan, entre el año 90 y el siglo casi segundo, el año 100. Fue la última década donde él escribió esta carta. Su autor es el discípulo amado en cierta manera, Juan el apóstol. Y donde él escribió Juan, se habla mucho que también fue en Asia Menor, esos lugares, esas localidades. Menciona bastantes personajes también que son para considerar, como es Jesús, Nicodemo, la mujer samaritana, habla de Lázaro, de discípulos, habla de líderes y, por supuesto, líderes judíos. Y el último, Lucas. Y aquí es donde yo hago, ¿cierto?, en la cruz. Mateo, Lucas, ¿cierto? Lucas, Marco, Lucas y Juan. Lucas resalta ahora la humanidad de Jesús, su compasión y atención a los marginados. Aquí es como cuando ustedes vieron ya el Antiguo Testamento, cuando Dios, ¿cierto?, se revela a los hombres, se revela como el Elohim, el Adonai, el Yahvé, ¿cierto? Se presenta como un Dios cercano o un Dios distante, el Dios también sacerdotal, que también se habla en el Génesis y Éxodo. Acá es algo semejante. Cada evangelio presenta a Jesús de una mirada diferente, pero el mismo Rey, el mismo Señor, el mismo Mesías, pero de diferente foco, de diferente mirada como seres humanos que somos. Entonces, Lucas resalta a Jesús, a un Jesús compasivo, a un Jesús que toma mucha atención a, como diríamos, a los perdidos, a los marginados, y por no decirlo, a los ilegales, a los marginados. Y también este libro se escribió en el año 70 hacia el 90 después de Cristo. Eh,
y me salté para el 1. Ahí está bien, bien. Entonces, Lucas, ¿cierto? Habla mucho de la humanidad de Jesús. En este mismo párrafo, ¿cierto? Que tenemos esta diapositiva, la cruz y la resurrección son el centro del mensaje. Jesús muere como sacrificio por el pecado y resucita como vencedor. Esa es la panorámica de estos evangelios. Eh, Jesús, por supuesto, vencedor sobre la muerte. La ascensión que abre la etapa del ministerio de Cristo celestial. Y por supuesto, anticipa ya con esto, este panorámico de los evangelios, ya anuncia la venida del Santo Espíritu. Segunda, segundo punto. Aquí vemos, ¿cierto?, la encarnación de Dios. Esto es como todo el panorama que estamos viendo mayormente de los evangelios. Aquí Jesús, ¿cierto?, es Dios hecho carne. Eh, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿cierto? Todo este mensaje que habla Juan. Eh, pero aquí vemos que la doctrina de la encarnación afirma que Dios se hizo plenamente humano. Yo siempre digo, 100% humano y 100% divino. No es 100% solo humano ni solo divino, fue 100% divino y 100% humano. Si así no hubiera sido, obviamente Dios no hubiera engañado, pero como Él no nos engañó y nos amó tanto, que siendo Dios poderoso, se humanó, se humilló a sí mismo para pensar, para sufrir, como también a que la tierra sufrimos. Él también comió, también lloró, también se rió, era carpintero, se había el pegado en el martillo, ¿cierto?, en el dedo, era como humano, ¿cierto?, como somos, 100% humano y 100% Dios, que es lo que mucha gente, los gnósticos, los docetistas, no pueden entender que como algo humano se pudo hacer, digamos, celestial, se pudo hacer humano, pero así es Dios en su amor para con nosotros. Juan 1.14 declara que y el verbo se hizo carne. Mateo conecta el nacimiento virginal con Isaías 7.14, donde se profetiza que una virgen dará a luz un hijo llamado Emanuel, que por supuesto es Dios con nosotros. Miqueas capítulo 5 versículo 2 predice el nacimiento del Mesías en Belén, ciudad donde Jesús nació en tiempos del emperador Augusto, cerca por ahí del año 27 después o antes de Cristo, hasta el 14 después de Cristo. El contexto lingüístico de este tema incluye también el hebreo que para los textos religiosos, el arameo como lengua cotidiana, como lengua casi materna en Judea y en Galilea, que se hablaba arameo y hebreo, y por supuesto se le suma este griego koiné. Por tanto, los lenguajes de aquella época eran el arameo, era el hebreo y el koiné común. No como hoy día lo conocemos, que hoy día es el griego más civilizado, más civil. Este es un hebreo más común, o llamamos el hebreo o el griego bíblico. Y por supuesto, como había mucho negocio, había mucha mercancía, habían centros comerciales de aquella época, ¿cierto? Entonces era imperativo saber o basarse en estos tres lenguajes, tres idiomas, como era el arameo, era el hebreo y era el griego codiné. Tercera, y aquí vamos, ¿cierto?, a la vida y ministerio de Jesús. Este es el mejor panorama que tenemos, ¿cierto?, de Jesús, cuando es su vida, es su ministerio. Eh, Jesús, ¿cierto?, es bautizado por Juan el Bautista, es tentado en el desierto. Aquí él llama a sus discípulos, a sus apóstoles, y por supuesto proclama el reino de Dios. El bautismo que Juan le hace también es muy particular porque es cuando Juan el Bautista, un hombre que tal vez pertenecía a cierta cultura de los esenios, empieza a hacerle el camino, empieza a hacerle la venida, ¿cierto?, al Señor
Jesucristo. Jesús inicia su ministerio cerca del año 27, justamente con el emperador. Con su bautismo en el río del Jordán, por Juan el Bautista, esto es en Marcos del 1 al 9 al 11, luego que es bautizado, es llevado al desierto. Aquí Jesús tiene una vida ministerial muy especial que inclusive debemos imitar. Es llevado al desierto, él se aísla un momento para hacer actividades espirituales, para orar, para ayunar, para clamar, para estar en contacto con el Señor mismo, con su Padre. Eh, Se va al desierto y ayuna 40 días. Posteriormente, llama a sus discípulos en la región de Galilea, cerca del mar de Genezaret. Su mensaje central fue: el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Entonces, aquí Jesús habló mayormente en arameo. Hay muchas frases que se hablan en arameo de Jesús. De hecho, hay una película que salió, no sé cómo se llama el nombre, donde se habla y se ve a Jesús hablando en arameo, porque era su idioma natural, su idioma vernáculo original. Eh, Su ministerio comienza tal vez o cubre todo el mapa que le mostré al inicio, muestra Galilea, muestra Samaria y muestra Judea. Por supuesto, incluyendo ciudades como Cafarnaún, Nazaret y por supuesto el centro neurálgico que era y que es hasta el día de hoy Jerusalén. Jesús nos legó cuatro puntos importantes de las enseñanzas que él, cierto, reafirmó fuertemente. Cuando él, más que dictar, más que predicar, más que decir, cuando habló en el monte, el sermón del monte, que Mateo acá también un punto importante. Mateo escribe el sermón del monte porque Mateo era apóstol. Por tanto, se andaba con Jesús, andaba arriba del cerrito, al lado de Jesús. Pero Marcos en aquella época era discípulo, por tanto estaba en las partes bajas. Y si ustedes se dan cuenta en estos párrafos de Marcos, del Sermón del Monte y de Mateo, van a ver que el monte en Mateo es de arriba y el de Marcos es de la parte llana, de la parte llanura. Diferente enfoque, pero el mensaje es el mismo. Está entregando un mensaje muy, por supuesto, muy complaciente para el corazón del ser humano. Bienaventurados, dichosos, alégrense, lo cierto, los pobres en espíritu, los que tienen tristeza, los que, cierto, sufren penalidades, los que sufren persecución. Bueno, Él da el descanso. En el reino, cierto, tendrán esto y tendrán lo otro. Jesús enseña en sinagogas, enseña por las casas, enseña en las calles, enseña en espacios abiertos. Y aquí también tenemos una cierta mirada de los otros. ¿Cómo es que tú, Jesús, puedes entrar en la casa de impuesto interno? ¿Cómo tú, Jesús, puedes entrar a la casa de una prostituta? ¿Cómo tú, Jesús, puedes entrar en la casa de una persona? Pero Jesús también remueve los cimientos del mundo para que la fe nuestra sea en Él, sea centrada en Cristo más que en las cosas superficiales. Por tanto, Jesús enseña en la sinagoga, inclusive abre el libro, ¿cierto? Y menciona a Isaías: hoy día se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. El sermón del monte, posiblemente pronunciado en las colinas de Capernaum, contiene principios éticos eh, y tal vez éticos radicales, ¿cierto? Para el cristiano, como lo son las bienaventuranzas. Por otra parte, las parábolas del reino. Y hay muchas parábolas que se enseñan y muestran ejemplos, ejercicios. Usted puede leer
todas las parábolas que hay y todo nos deja una enseñanza. Algo hay que en ellas que como que es tan histórico el relato que lo hacemos nuestro, porque lo hacemos vivenciando nuestro propio ser, viviendo la parábola. Salió, no sé, por nombrar alguna, salió el patrón y el trabajo era mucho. Y fue a buscar gente aquí a Santiago, donde vivo yo, y fue aquí a Libertad, fue aquí a Erasmo Escala, fue a la Alameda, y encontró a uno por allá. Y fue al mediodía, después fue a las 3. Entonces, algo está diciendo el Señor a través de las parábolas. Nos deja un mensaje que va abordado inclusive para el reino de en los cielos. Estas parábolas, ¿cierto? Son relatos con enseñanzas espirituales y por supuesto eran comunes en el judaísmo. Pero Jesús las usó para revelar verdades de su reino. Y por supuesto, el reino de Cristo no es de este mundo, sino que es en el futuro. El mandamiento del amor aquí sintetiza la ley y los profetas. Cuando hablamos del mandamiento del amor, si usted también se ha dado cuenta cuando ha leído las cartas, la carta 1, 2, 3 y todo Juan, aquí este libro lo que más enfatiza es el amor. Y para el español, hablo del lenguaje español, es un poquito complejo entender la palabra amor, porque el amor tiene en griego 4 significados. En hebreo también tiene otros más complejos que yo desconozco un poquito, pero conozco más el griego. En griego está el amor eros, y eros es de la parte erótica, sexual, ¿cierto? De pareja, de matrimonio. Está el amor fileo, que habla, ¿cierto?, de un amor eh, de entrega en lo que justamente Jesús hizo en la cruz. Está ese amor agapao, ágape, ¿cierto? El amor que es un te quiero. Y también está el amor estergos, esta palabra estergos es como un amor de compañero, un amor de ciudadano, un amor de vecino, un amor distinto. Entonces, cuando Jesús dice que si cumplimos el mandamiento del amor, estamos cumpliendo toda la ley de la Biblia, completita. Si usted y yo mismo amo a mi prójimo como a mí mismo, amo a mi enemigo como a mí mismo, me baso en eso, yo cumplo todo el mandamiento de Cristo. Y es el centro, ¿cierto?, de el Evangelio, es el centro, el amor. Y por supuesto aquí Jesús lo enfatiza mucho. Y Juan lo recalca en sus 3 cartas y en todo el Evangelio de Juan, el amor. Se habla que Dios es amor, Dios es luz, Dios es esperanza, Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero aquí está centrado netamente en el mandamiento del amor. Y el tema respecto cuando se confronta con otros religiosos. Aquí eh, se confronta, tal vez discute, conversa, dialoga con los fariseos, que eran apegados a la ley, y los saduceos, que reflejaban ciertas tensiones teológicas y sociales del judaísmo del segundo templo. Y acá había harta confrontación. Hay mucho escándalo, hay mucha pelea, hay mucho diálogo. De hecho, también persecuciones por causa de esta confrontación, ¿cierto?, religiosa. Esas son las enseñanzas principales de este panorama de los 4 evangelios. Ahora bien, hay también milagros, eh, sanidades. Hablo de exorcismos cuando alguien unge, alguien, ¿cierto?, ora por algún endemoniado, alguna persona que esté con enfermedades, un espíritu inmundo que tenga. Y cuando uno ora, también he aprendido en la vida, tanto bíblica, teológica como también social, en la misma iglesia, orar no es lo mismo que ungir. Son acciones distintas. Yo oro por una persona, oro a la distancia, ¿cierto? La oración es una conexión con mi Dios, con mi Señor. El ungimiento lo hago, ¿cierto?, de frentón con alguien que tenga algún daño, alguna enfermedad o algo que tenga en el cuerpo que quiera ser ungido. Santiago habla que
Si vas a ungir, ¿cierto? Toma aceite en tu manito, en un frasquito, ¿cierto? Con los ancianos. Y aquí Jesús hacía milagros, hacía sanidades. Jesús tenía el control de la naturaleza y por supuesto manejaba estos conceptos porque él era Dios mismo humanado. Jesús realizó muchos milagros en diversas regiones. Sanó enfermos en Capernaum, calmó la tormenta en el mar de Galilea, alimentó multitudes en las zonas rurales, de los ríos, de los campos, y también resucitó muertos, como Lázaro, ¿cierto?, en Betania. Estos milagros muestran su poder sobre la creación, el pecado y la muerte. Y por supuesto, confirman su identidad mesiánica, mesiánica en términos hebreos, el Mesías, y en términos griegos es el Cristo. En el español es Jesús el ungido, el escogido. En Marcos, los milagros subrayan la autoridad de Jesús, mientras que en Juan son señales que revelan su poder y su gloria. Esto es en cuanto al tema de los milagros de Jesús. Y aquí viene el tema de la muerte en cruz, que también es un tema muy extenso. Y uno lo ama mucho porque entiende que acá está todo el concepto. Si ustedes vieron, ¿cierto?, el título de mi segundo libro del Islam, yo digo que no hay evangelio sin cruz. Se termina el evangelio. Por tanto, la cruz de Cristo es la que nos da el acceso a la salvación, al reino, a lo que Cristo nos ofrece. Digamos, se cree en mí y será salvo. Cuando se habla de la muerte de cruz, está la expiación por el pecado, el cumplimiento del plan redentor de Jesucristo y por supuesto el amor y la obediencia hasta el fin. Jesús fue crucificado en Jerusalén, en el monte de la Calavera, posiblemente cerca del año 30. Hay cálculos, uno antes y después, pero yo para redondear siempre uso el año 30 después de Cristo. Del mismo, por supuesto que el mismo cambió los tiempos, cambió toda la raíz del calendario. Durante el gobierno de Poncio Pilato, que fue entre el año 26 al 36 después de Cristo, la crucifixión ocurrió en el Gólgota, en el monte de la Calavera, fuera de las murallas, ¿cierto? Porque también habían conceptos del lavamano, el agua, de la higiene. Era eso muy común, por tanto, todo lo que era infeccioso, sangre, muerte, estaba fuera de las murallas de Jerusalén, que estaba rodeado, ¿cierto?, por una muralla. Isaías 53 profetiza lo que decía Marcos, profetiza un siervo sufriente que lleva el pecado del pueblo, que lleva el pecado ahora del mundo. Jesús mismo anticipa su muerte como rescate por muchos, ahí en Marcos 10:45. El griego usa la palabra hilasterión, que es la propiciación, la hilasterión, la propiciación, ¿cierto? Y Pablo después también desarrolla la idea de la sustitución penal de Romanos, ser sustituido. Bueno, aquí Cristo pasó todo el Antiguo Testamento del manso cordero, degollado, ¿cierto?, en el holocausto. Hoy día Cristo, ¿cierto?, venía a ser el manso cordero degollado por el mundo. Resurrección y ascensión. Aquí Jesús resucita. Hay mucho tema en Mateo, Lucas y Juan. Se aparecen los discípulos con nombre y por supuesto asciende allí en Betania en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. La resurrección ocurrió el primer día de la semana en Jerusalén, con el sepulcro vacío como evidencia inicial. Jesús se apareció en distintas ocasiones y aquí a las mujeres. Es como que las mujeres no dieran valor, pero sí. Hay en esto un chiste que alguien contó, pero yo no lo voy a contar respecto de esta ocasión. Jesús se le apareció a las mujeres
algo también Dios, Jesús quería transformar o transmitirle a todos, que le anuncian las mujeres, las mujeres son las que anuncian, las mujeres van a buscar a los apóstoles. Entonces hay algo interesante ahí, ¿cierto? Que estudiar, que analizar, que meterle Biblia, meterle lápiz. Eh, Jesús, como dije, se aparece en diferentes ocasiones a mujeres y también se le aparece a más de 500 personas. La ascensión son 40 días después, o después de estos 40 días de que Jesús ascendió allá en el Monte de los Olivos. Este evento marca el fin de su ministerio terrenal y el inicio del testimonio apostólico. También los relatos usan un lenguaje más elevado que enfatizan, como dijo antes, su exaltación. Eso es el panorama de estos evangelios que hablan de Jesucristo. Yo siempre soy un poquito anormal en mis estudios teológicos, me miran como bicho raro, porque siempre me gusta a mí la teología, la Biblia, aplicarla y reflexionarla. Porque yo vivo de la Biblia, yo vivo del mensaje de Cristo. Si lo enseño o lo aprendo también de otras personas, me gusta aplicarlo y me gusta reflexionarlo. Entonces, cuando yo aquí quiero aplicar la teología que he comentado, yo puedo decir lo siguiente, o tres frases. Puedo decir que todo lo que hemos conversado, o bueno, dictado, quiere decir que Jesús es el centro de la revelación divina. Punto número uno. Punto número dos, es Jesucristo el fundamento de la fe. Por tanto, nos basamos en eso. ¿Y cuál es el llamado? Por supuesto, el llamado es a seguir, redundantemente, a seguir siguiéndolo, por supuesto, y a seguir anunciando su reino. Esto es como mi aplicación, siempre que las hago, intento mostrar este punto para reforzar nuestra fe y también lo que vamos aprendiendo, también lo podamos reforzar y también predicar y también enseñar. Y concluyo con lo siguiente. Yo siempre también me gusta reflexionar, tomar información de lo que somos. El conocimiento de Jesús no es solo información, sino que es transformación. A la luz de su identidad y obra majestuosa que hizo aquí en la tierra, se nos llama a responder en fe, en arrepentimiento y obediencia. Como los discípulos, también nosotros somos invitados a dejar nuestras redes y, por supuesto, a seguirles. Y aquí pregunto, ¿cómo responde mi vida, ¿cierto?, al Mesías, al Cristo revelado? ¿Cómo responde a usted mismo? Ahí en su hogar, uno está en el norte, está en el sur, en Santiago. ¿Cómo respondes tú con tu vida al mensaje revelado? ¿Y cuál es la invitación? A conocer más profundamente a Jesús, a hablar de Jesús. Una vez hice un desafío a la congregación y a líderes cristianos que me hablaran en 59 segundos de Jesucristo, solamente de Jesucristo. Y al segundo número 5 se le agotaban las palabras. Cuando somos capaces de hablar de Cristo, quiere decir que nuestro corazón está rebosando de gozo y de alegría al entender este panorama sencillo de los evangelios y del mensaje de Jesucristo. Dios le bendiga, Patricio. Amén. Aumentamos la gracia al Señor por esta clase, esta primera clase de panorama del Nuevo Testamento. Y ahora quiero consultar si es que hay algún hermano que tenga alguna duda o quiera hacer alguna consulta respecto a esta materia o algo que tenga relación con esta materia. ¿Por qué? Porque de repente, quizás hay dudas que nosotros podemos tener relacionadas con esta materia y, bueno, también las podemos traer a colación, así que es el momento de aprovechar. Mi pastor eh, Sergio había levantado la mano, ¿cierto? Sí, a ver, mi hermano Patricio.
Amén. Mi pastor Manuel, mire, de los dos sinópticos, Marcos y me parece que se está hablando de Marco y Mateo. Ya hay una vista panorámica que hizo usted, bueno, una óptica desde arriba hacia abajo, lo Ajá. que es el temor, y la otra desde abajo hacia... Me llama la atención, mi pastor, esto, bueno, a lo mejor lo, he leído libros y todo lo demás de esto, pero esa óptica me llamó la atención y cómo también se crea toda una doctrina también de ese óptica. No sé si me explico. Lo que quiero decirle, mi pastor, quiero preguntarle, eh, ¿cuál sería, ¿no es cierto?, en este caso para nosotros, como para la iglesia, estando ya arriba, o mejor mirar desde abajo como una proyección hacia arriba. ¿Se puede aplicar eso en este caso, Eh, teológicamente? Muy bien, me encantó su pregunta, hermano Sergio. Claro, porque de hecho, por denominaciones, si yo hablo de la iglesia, diferentes nombres, hablo de las protestantes, también hay miradas solamente en Marcos. ¿Y qué habla Marcos? De los siervos, de los pobres. La teología de la liberación, la teología latinoamericana mayormente, habla siempre de los pobres como que ven toda la parte de pobreza. Y hay otros que solamente hablan de Jesús como el rey, el rey, el rey. Voy a decirlo en términos coloquiales ya. Siempre hablan de Jesús como el capitalista. Y el de abajo, ¿cierto? El capitalista y el de los pobres. El cristiano tiene que ser igual que la cruz. Yo debo exponer como Mateo, exponer como Marcos, de arriba hacia abajo. Y también abrazar a los de mis costados como son Lucas y Juan. Porque si yo no entiendo a Marcos sin teología de Juan, me falta un lado. Si yo no entiendo a Mateo con su rey en glorioso, voy a estar pensando solamente en el reino aquí en la tierra ahora ya y no en el futuro. Lo más importante es poder tomar estos cuatro evangelios, meterlos en la juguera y sacar la mejor conclusión para enseñar y predicar el mensaje. Correcto, muchas gracias, Pastor Manuel. Amén. Amén. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Pregunta. Eso de la teología de la liberación sería interesante que en algún momento lo pudiera tocar, pastor. ¿Ya? Lo dejamos pendiente ahí si es que hay algún momento se puede tocar ese tema porque es una teología que aparenta ser muy, muy social, Ajá, ¿cierto? así es, así es. Pero también trae sus cositas bien, Sí, por supuesto. bien raras, entonces sería Si bueno gusta, la que... comento la siguiente clase, invierto ahí unos 6 minutitos en eso y después continuamos con la segunda parte. Amén, sí, sería interesante Ujú. que Bien, los pastores y hermanos puedan conocer. perfecto. Ya, Ningún problema. como no hay más preguntas, ¿cierto? No hay más preguntas, vamos, pastor, termine la clase, por favor, con una oración. Amén. Dios amado, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio que hemos compartido junto a mis hermanos, Señor. Señor, rogamos que tu presencia primeramente inunde nuestras vidas. Señor, queremos aprender, Señor, queremos empaparnos de ti, Señor. Y también, Dios mío, queremos practicar lo que tú nos enseñas, Señor. Bendice, Padre, al que está lejos, al que está en su casa, al que está cansado, al que está atribulado, al que está angustiado por enfermedades, Señor. Que esto, Dios mío, le pueda ser de un alivio espiritual a su alma y para su mente y su corazón. Padre mío, nos vamos de este estudio, Padre, con tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde, que tengan una bonita noche y que descansen. Igualmente para todos, muchas bendiciones y Entonces, buenas noches. buenas noches a todos. Buenas noches.